muchos cuerpos se ponen acá. Entonces dentro de eso, bueno, más o menos vamos navegando. Pero está bien que lo digas y lo aclares. No. Me parece perfecto. En realidad un poco el Pero disparador también fue te lo tengo que decir. lo que pasó con esto de la entrega de investigación, más que nada porque Claro. realmente es como que el Consejo, nada, no estábamos enterados. Ese día estábamos acá y podríamos haber estado. Bueno, mirá, yo te digo, hay veces que hay inauguraciones que yo ni sé quiénes son. Bueno, Hay inauguraciones que yo no entonces, recibo las invitaciones. bueno, hay que corregir. Claro. Bueno, es un tema que hay que Pero mirá corregir, cómo la son las comunicación historias. interna. Yo me entero de las cosas porque paso y veo que hay una inauguración. Pero yo no recibo invitaciones. Bueno, pero Es decir, el ¿te secretario das de cuenta? Extensión, cuando arma una exposición, no te invita, no te lo Da por sentado, porque acá todo se da por sentado. en la página se da. Claro, exactamente. Se publica en la página y se da por sentado de que está, que todo el mundo está invitado, que todo el mundo... Es así. Es así. Es así nomás. Claro. Entonces, por eso te digo, hay una cantidad de cosas que nosotros necesitamos un secretario de consejo, que maneje los tiempos de los consejeros. No lo hay. Hay dos personas. Yo no hay día que no les diga, la verdad que si ustedes no estuvieran, no sé dónde estaríamos. A último momento están confeccionando resoluciones. No lo ponemos en duda, y yo sé que lo que pasó con lo de Y investigación, fue así, porque... ellas no se habían enterado, tampoco, no tenían idea de que... El problema, vuelvo de nuevo, los órganos de información es una página que lo hace Carolina, tiene la información, las invitaciones, todo pasa por ahí. Ahora, si no pasó por ahí, nadie sabe nada. No pasó por ahí. No, por eso. No pasó por ahí. No, yo te digo, a mí, a nosotros, estábamos nosotros tres, nos generó como una cosa como que teníamos que estar donde. A ver, la verdad. Bueno, te digo lo que me pasó a mí. Paso el otro día y veo esa obra y digo, ¿de quién es esta obra? Me quedo duro, voy, me acerco, Sallese. ¡Ay, Sallese! Digo, es la cátedra de Sallese. Me pongo a ver los trabajos, yo ni sabía que había habido una muestra. Ah, bueno. Yo no es mi cátedra, No, pero te estoy diciendo como para ponerte ejemplos miles así. Pero eso se puede corregir. Claro. Pero por eso yo lo Claro. que digo Pero es que ahora que ya estamos más organizados, que tenemos 2 años y medio de que estamos flotando, podemos tratar de ir viendo esas cosas, como te digo, también lo de la colación de grados, y digo también la colación de grado estamos preparando. mencionar de alguna manera a la gente que ha sacado premio dentro de la institución, desde desde estudiantes hasta docentes, digamos, generar esa parte que hace a lo académico, que contribuye, porque de alguna manera no es por casualidad que estamos acá, ni que mandamos a los salones, o sea, es todo todo hace al prestigio de la institución, y de alguna manera tenemos que, lo estoy expresando, pueden o no estar de acuerdo, pero que nosotros debemos valorizar esas cosas, y que para que un estudiante llegue a egresar, haga su tesis y demás, es importante de alguna manera que como institución en un momento dado paremos y le digamos, estamos contentos y satisfechos de que hayan llegado a este punto y le damos título. El hecho es que yo comuniqué ayer en la reunión de investigación y posgrado la colación para el 4 de noviembre. Bueno, nosotros como consejo no estábamos... Bueno, pero estamos trabajando hace un año. ¿Por qué hace un año que estamos trabajando con esto? Porque hay mucha gente que se llamó por teléfono, que la persona que lo llamó por teléfono le dijo de todo, porque no tenía su diploma todavía. Miren cómo son las instancias. Hace un año que estamos depurando uno por uno,
para ver si tiene o no tiene el Pero perfil. esta reunión de investigación es una reunión de investigación de la directora de investigación y no es el consejo, Rodolfo, a eso me refiero. Pero yo, a ver, nosotros como consejo esto que estás planteando te lo estoy comentando ahora, es un comentario. Sí, sí, está bien. Pero yo ya lo comuniqué esto, que la colación es para el 4 de noviembre. Ya lo estoy, acá en este consejo lo hablé 20 veces. Claro. Sí. Pero No, por bueno, eso yo digo, no me di cuenta, puede ser, yo no estuve dos reuniones. claro, bueno. El hecho es que uno va trabajando y va haciendo, va moviendo. No, claro, claro. A ver, yo no estoy en desacuerdo con que se haga. Yo lo que creo es que nos tenemos que enterar para que no haya situaciones de Claro, estas y características. se cerró para el 4 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la parte de la Asociación Amigos del Museo. Bueno, me encanta. Espero que inviten al consejo. Ya está invitado, eso, Bueno, sí. contaste tal. Pablo. No, Ella. ¿el informe y algo más? No. Entonces yo quería preguntar primero que en qué estado está San Fernando, si saben. Lo que se sabe es lo que ustedes saben. ¿Qué sabemos? Nada más que eso. ¿Qué es lo que decir, sabemos? el informe lo tenés, por favor. Esta semana fue el ingeniero de seguridad y higiene del doctorado, hizo un relevamiento de todas las sedes para tener un informe desde el rectorado para empezar con otras instancias. ¿Para qué? Para empezar con otras instancias legales. Ellos siguen pasando la pelota de un lado para el otro, lo que ahora ellos están diciendo que tienen que hacer la licitación de otra manera y que están viendo los tres presupuestos para adjudicar uno y empezar las obras. Y de los concursos, ¿ya se sabe cuándo se van a empezar a sustanciar? ¿Hay alguna novedad sobre eso? Pero va a ser más o menos proyección sobre... Está en manos del doctorado. Ah, porque es simultáneo, ¿no? O sea, no sé. ¿Simultáneo con qué? Con el Con concurso los de otro departamento. Sofía. Un poco atrasado, pero una mínima aclaración. Me parece que busquemos la manera de organizar una información y una implementación que se dé curso a las informaciones e invitaciones de los consejeros, sobre todo en este evento. Se articule, comparto y creo que apoyo la idea de que el área de será, vos verás, a lo mejor es el área de, me parece lo más adecuado, Comunicaciones, de comunicaciones que tenga incorporado a los consejeros en las invitaciones para todos los eventos y actividades que haya. Es importante. Eso solo. Hay una aclaración, porque sí hay muchas cosas que, por ejemplo, del rectorado, de todo el IUNA, que yo no me entero y me entero verbalmente. Uy, viste. Claro, uno no tiende a ir a la página todo el tiempo, uno abre su mail a cada rato, una hora al día, ¿no es cierto? Entonces, esta información de que a ciertos consejeros o ciertas responsabilidades institucionales que tenemos se dé curso en el rectorado también y el departamento es importante porque no es lo habitual que uno abra la página de la UNA y del departamento como una mecánica cotidiana. Y sí abrimos el mail. Entonces vía mail nos llega mucha información. Esa aclaración es importante. Y hablando de eso me acordé de Fauna, porque me olvidé de por Fauna. ejemplo. Pues no sé si ustedes sabrán que el departamento tuvo 400 inscriptos en Fauna. De los 400, en la primera etapa quedaron 100 y pico. Y en la última, que tuvieron que revisar porque ya no entraban más, quedan 94, ¿no, Rosita? 94 proyectos. Y van a empezar, esto es del 29 de octubre al 1 o 2 de noviembre. Y que después, montado todo eso, un jurado va a otorgar los premios.
pero la convocatoria es muy importante de visuales dentro del acto. Y de calidad. Y de